Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos este miércoles 8 de mayo en un programa más de charlas bíblicas, aquí transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro del país de la República Mexicana. Como todos los miércoles, queridos hermanos, con el favor de Dios, los saludamos a todos ustedes y a todos aquellos queridos hermanos que nos escuchan en todo el continente americano. Les mandamos un muy fuerte saludo a todos aquellos que nos oyen de habla hispana en todo el mundo. Les mandamos también un muy fuerte saludo a los que se encuentran en Europa. Igualmente, les mandamos un cordial saludo aquí desde Querétaro. Como les comentaba, mis queridos hermanos, ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿me escuchas? Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarte, como siempre, y saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que ya se conectan aquí a su programa Charlas Bíblicas, confiando que la enseñanza de esta noche, basada en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, sea una bendición en sus vidas, así como lo es para nosotros que preparamos estas charlas, que, que meditamos en la palabra. Y bueno, pues confiamos en que así sea. Saludamos a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, que nos ayudan con tareas muy importantes para la difusión de su programa. Y hermano, pues estamos más que puestos. Pues muy bien, querido hermano. Si gustas, le damos lectura. Creo que ya la semana pasada habíamos hecho una introducción o una referencia a a este bloque de versículos del capítulo 1, del capítulo 2, perdón, de Juan, del versículo 3 en adelante, y, y quedó por ahí algo pendiente en que quería yo comentar a nuestros queridos hermanos con respecto al versículo 5, 2, capítulo 2, versículo 5 de Juan, y esta es una preocupación que tengo yo y que hemos platicado y que hemos vislumbrado en algunas pláticas que hemos tenido nuestro hermano José Antonio y un servidor. Pero si me permites, querido hermano, pues le doy lectura, ¿no? Por supuesto, hermano, adelante. Voy a leer de la Biblia textual 4, del versículo 3 al 6. Y dice lo siguiente: y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el bloque de versículos, queridos hermanos, que la semana pasada. Eh, Sin embargo, yo quería hacer una breve reflexión con respecto a uno de los versículos, que es el versículo 5, y los pongo rápidamente en contexto. En contexto, hermanos, ¿sí? Y el asunto que yo quería comentar tiene que ver
con cómo está el texto presentado, cómo está el texto presentado y cómo nosotros lo hemos visto y enfrentado. Miren, hace algunos años, ya unos cuantos años, cuando el Evangelio llegó principalmente a nuestras vidas, hace ya aquí en la ciudad de Querétaro, por ahí de el hermano José Antonio, por ahí de los 70s, y yo por ahí de los 80s, más o menos. Tuvimos, el Señor nos alcanzó y tuvimos la oportunidad, obviamente, yo en este puntual momento de mi vida, de poder tener por primera vez el contacto con una Biblia. Si no habíamos tenido posibilidad. Por ahí en mi casa, en una ocasión, mi papá llegó con un librito verde y era la versión que utilizan los testigos de Jehová. No sé ni cómo llegó a, a sus manos, pero él llegó con un librito verde y de repente lo leía y de repente leía algunas porciones de manera pública. Cuando cuando el Señor tuvo a bien alcanzarnos, a mi familia completa, gracias a Dios, yo le pregunté a mi papá que cuál era la Biblia que tenía que comprar, evidentemente. Y me llevó con el pastor y me dijo, mira, cómprate tal Biblia. Y me recomendó que comprara una Biblia Scofield, así me dijo, cómprate una Biblia Scofield que está aquí en la librería del templo donde asistíamos. Y pues no era otra cosa más que una Reina Valera 60, con los comentarios, esos dispensacionalistas de Scofield que confunden un montón. Y es una Biblia, bueno, pues que al día de hoy sigo conservando como una Reina Valera. En ese tiempo, en ese momento, yo no tenía ni siquiera idea de cuál era el lenguaje original en el cual se había escrito la Biblia. Y conforme fuimos avanzando en el tiempo, en el Evangelio, pues de repente se oía que alguien decía, no, es que el texto griego, la palabra griega que se utiliza aquí es X, y empezamos a reflexionar, yo principalmente en el sentido de que, bueno, pues entonces las Biblias que tenemos eran una traducción del texto original, o sea, del texto griego. Evidentemente el trabajo que hicieron en la Biblia Reina Valera en la traducción, pues es un trabajo extraordinario, creo yo. Con esa Biblia crecimos todos. Con esa Biblia el Señor nos dio luz. Con esa Biblia entendimos algunas cosas importantes. Bueno, tan importantes que yo con esa Biblia empecé a entender Romanos 5:1. O sea, y miren que el lenguaje es limitado en el sentido de que nos pueda dar un amplio contexto con respecto a la justificación. Al día de hoy, hermanos, ya no es así. Al día de hoy, a través de la red internacional, esta que se conoce como Internet, es una red internacional, uno tiene posibilidades de acceder a un montón de documentos y un montón de versiones de la Biblia que han proliferado y han crecido mucho al día de hoy, ¿no? Tanto es así que pues nosotros tenemos acceso y aquí en Charlas Bíblicas hemos de alguna manera usado la Biblia textual 4 y la Biblia textual 3 y hemos hecho un intento por tratar de difundir que toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, están escritos en griego y que bueno, esto tiene su razón de ser, que no me voy a meter ahorita a ese asunto, sino sencillamente tiene su razón de ser. Cuando la Biblia textual 3 llegó a mis manos y que encontrábamos una serie de precisiones, principalmente con respecto a
a textos muy puntuales, queridos hermanos. Yo en ese momento me congregaba con una denominación que se conocen como los presbiterianos. Ellos me daban la oportunidad a mí de poder de vez en cuando compartirles la palabra del Señor, y cuando me prestaban, como yo digo, cuando me prestaban el micrófono, entonces yo empezaba a leer de la Biblia textual 3. Solamente que esto causó un escozor pues grande, a tal grado de que hubo una fricción entre los ancianos de la iglesia y un servidor con respecto a lo que yo leía en la Biblia textual. Con el pasar del tiempo, pues terminaron quitándome el micrófono y decidieron ya no volvérmelo a prestar, con el argumento de que pues yo iba a confundir a los hermanos. Ese es el punto. Pero me empecé a dar cuenta que que estaban viniendo una serie de nuevas versiones, que en las pláticas con nuestro hermano José Antonio, llegábamos a comentario, a la charla, de que son Biblias dinámicas que han tratado de utilizar un lenguaje en teoría más accesible con respecto a las escrituras. Conozco congregaciones donde si tú te piden que compartas un texto, una lectura pública, y usas una Reina Valera o una Biblia de las Américas o una Biblia textual, el pastor dice abiertamente y públicamente, esa Biblia no se lee aquí, aquí lo que se lee es la Nueva Versión Internacional, por poner un ejemplo. Últimamente estuve asistiendo a otra congregación donde el pastor abiertamente decía que la Biblia que se leía ahí, y que es una Biblia que está castellanizada y que él no quiere versiones que digan vos y sois y oíd y en verdad os digo. Entonces dice, su argumento era, si apenas entiendo el español, pues menos voy a entender el sois y el veis y el todo eso. Y en esta congregación se utiliza la nueva traducción viviente. Son Biblias que han tenido una aceptación, esa es la palabra, una aceptación en los medios evangélicos. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a ellas, vemos una cuestión que se distancia, hermanos, principalmente cuando nosotros vemos el asunto de lo que el texto dice. Bien, yo más o menos los voy a poner en contexto. Cuando el Señor permitió que yo conociera al hermano José Antonio, fue por ahí de 1989. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, hermano? 1989, 1989. en agosto. El hermano, en agosto. El hermano llegó en 1989 a la congregación donde yo asistía. Y a la hora que termina el servicio, pues me paro, tomo mi Biblia, agarro el pasillo y a la primera persona que me encuentro es al hermano José Antonio Septiembre. Nadie nos presentó, yo no lo conocía y hicimos clic, así, nos presentamos, nos saludamos y a partir de ese momento, hubo una química entre el hermano José Antonio y yo que hasta el día de hoy nos tiene aquí. Yo tengo un profundo aprecio por mi querido hermano. Y él lo primero que me platica y que me empieza a decir es que acababa de llegar de Estados Unidos, que venía a estudiar una maestría en teología y que tenía mucho interés en poner un instituto bíblico. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cómo no, hermano? Y y, y dijo, vengo de alguna manera a promover un instituto bíblico y estoy pensando que los 2 primeros cursos que tengamos en el instituto sea griego, introducción al Nuevo Testamento. Las 2 materias las daba el hermano José Antonio y me acuerdo que fue algo muy impactante en el sentido de que, wow, decía, bueno, pues vamos a entonces entrar a cómo está escrita la Biblia y todo eso.
Y me acuerdo que éramos el primer día, había una cantidad de hermanos, importante. Yo creo que al mismo José Antonio se le dijeron: "Guau, pues, ¿cuántos somos?". Y y el hermano nos mandó traer un Nuevo Testamento en griego, la versión 25, creo, de Nestle Aland, 27. 27 de Nestle Aland. Bueno, era una fascinación ver el texto griego. Y bueno, pues empezamos a entrar al texto y a la gramática y a todo esto. Entonces se nos fueron abriendo un montón, se nos fueron abriendo los ojos de esta cuestión tan interesante, hermanos. Y bueno, muchos años después, este, pues está ya el Nuevo Testamento griego ya muy disponible al día de hoy. En aquel tiempo los mandó traer de España. Ahora uno se mete a la red y en la red encuentra lo que uno quiera, ¿no? Es decir, de versiones muy bonitas, muy bien hechas. Sin embargo, hermanos, el habernos enfrentado al texto griego y que parte de nuestras charlas bíblicas muchas veces se centran en aspectos muy técnicos con respecto a la gramática. El hermano José Antonio es un verdadero experto en esto. Es un, que permite que presentarnos los detalles de cómo está construido el griego. No lo saben ustedes, hermanos, pero en la gran mayoría, y si no es que en todas, las charlas bíblicas lo agarramos al hermano al vuelo, ¿eh? O sea, les digo, a ver, hermano, aquí está este texto, ¿qué dice el griego? Sin haberlo preparado, sin haberlo platicado antes, sin haberlo puesto al hermano en, en contexto con respecto al texto, y el hermano con una habilidad que Dios le ha dado, agarra el texto y dice, el texto dice así, 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 y aquí tenemos esto y aquí tenemos aquello, y esto solamente se debe a la gran dedicación que tiene nuestro hermano José Antonio con respecto a esto y a nuestro abuso, al abuso de nuestra parte, para que el hermano tome el texto, porque lo agarramos al vuelo, hermano, créanmelo, lo agarramos al vuelo y él, bueno, nos tiene mucha paciencia y no, él podría decirnos, pues déjenme revisarlo y la próxima semana lo vemos. No, 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 el hermano enfrenta el texto y dice, aquí hay esto, esto, esto y esto y esto. Y bueno, a veces digo, es un verdadero abuso de nuestra parte, lo que hacemos con el hermano. Yo tomé el curso con el hermano José Antonio después de ser como 50 estudiantes o no sé cuántos, al final del curso segundo, solamente terminamos 2 personas. Pero eso, pues, me ha permitido tener, saber leerlo y identificar ciertas cosas que ustedes oyen que digo aquí, pero todo ha sido por la sapiencia y asistencia de nuestro hermano José Antonio Septién. Cuando sale la Biblia textual 4 y que dice el hermano que él revisó todos los verbos pasivos. Esto le da un aporte a la traducción importante. Y el verbo pasivo no es otra cosa más que los verbos cuya acción dependen, no son de la persona o del sujeto, sino pertenecen a un externo. Y en este caso es Dios el que siempre está de esa manera. Cuando uno encuentra estos verbos, hermanos, brincan, nos pican los ojos y nos llaman la atención, porque nos dan mucha claridad con respecto a las escrituras. En este contexto quisiera yo explicar Primera de Juan 2:5, obviamente con los comentarios pertinentes de nuestro hermano, pero lo que yo quisiera presentarles es un cuadro comparativo para que ustedes vean la diferencia de ese texto con varias versiones de Biblias que se están moviendo al día de hoy. Si me tienen tantita paciencia, queridos hermanos, voy a tratar de proyectar el texto. Tú me dices, querido hermano José Antonio, cómo se ve, si se ve bien, porque ya ves que la semana pasada lo quisimos hacer y no se veía
nada bien. Entonces, si me das oportunidad, vamos a ver si podemos, si me das oportunidad, vamos a ver si tenemos los medios tecnológicos para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Me sigues, verdad, hermano? ¿Me sigues escuchando, querido hermano? Ah, tu micrófono. Perfectamente, hermano. Sale. Muy bien. Entonces vamos a tratar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Esto, hermanos, obedece a una preocupación con respecto a las traducciones dinámicas, porque se están usando, y lo que nosotros hemos creído y llegamos a platicar es que va a llegar un momento en que este uso de estas Biblias se va a normalizar, tanto que pudieran llegar a pensar que así está escrita la palabra del Señor, o que son las traducciones correctas, es decir, se van a validar, se van a normalizar, no sé cuál sea la mejor palabra, querido hermano Septién, pero este, pudiera llegar a ser eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si conocemos tales cosas, lo hagamos ver y lo hagamos saber. Les voy a presentar ahorita y tú me dices cómo se ve, querido hermano. ¿Se alcanza a ver? Muy bien. ¿Sí? Yo lo veo bien desde mi computadora. Perfecto. Entonces, tenemos ahí, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está Perfecto. más grande, Mejor todavía. Si le ¿verdad que pudieras sí? quitar el cuadrito de charlas bíblicas que está como ¿Te encima, estorba? estorba un poquito. Ahorita lo leo y luego Perfecto, brother. Sí, en el adelante. cuadrito de Chile dice perfeccionado en él, ¿sale? Perfecto. Dice lo siguiente, dice, pero el que obedece su palabra, en verdaderamente se ha perfeccionado, como él dice el hermano José entonces, para verlo, dice, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues, sabemos que estamos en él. Vuelvo a leer. Pero el que obedece su palabra, en verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues, sabemos que estamos en él. Cuando nosotros discutíamos el texto, el hermano José Antonio y yo, me decía, ¿qué opinas, hermano, del texto? Principalmente cuando dice, pero el que obedece su palabra en es decir, el contexto dice en o sea, en el que obedece la palabra. Está hablando del sujeto, de la persona. Dice, en verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. Yo le decía que en verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Es un elemento de seguridad, de certeza, de esperanza. Es decir, cuando yo leo el texto y créanme lo que lo he reflexionado y lo he reflexionado en este sentido, dice lo siguiente, sabemos, porque en el contexto dice, y sabemos también, el que obedece su palabra, en verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Es decir, sí, y esto tiene que ver con una acción pasiva, porque la perfección viene de parte de Dios hacia nosotros. Este es uno de los aspectos importantes que yo creo que hay que hacer notar. Y el texto da para que sepamos que, bueno, es una acción de parte de Dios. Y esta acción nos da seguridad, nos da certeza, nos da certidumbre,
porque dice en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. La palabra perfeccionado está presente en el texto. No sé si nos podrías decir cuál es, mi querido hermano. ¿Cuál es el verdaderamente? No, el perfeccionado. Ah, sí. Mira, es un verbo que está en tiempo perfecto, en voz pasiva. Si me Es permites en un pasivo. segundo, el tiempo perfecto es un tiempo que corresponde, digamos, a lo que pasó, al pretérito. Es un verbo que implica una repetición, una serie de acciones que ocurren en el pasado que generalmente llegan en sus efectos al tiempo presente. Eso tiene el perfecto en particular. Es decir, sí es un verbo pasivo. Es un verbo que está en voz Y es un pasiva. verbo pasivo porque quien perfecciona en voz pasiva, exactamente. Claro, o sea, Es una acción de parte de Dios. las acciones repetitivas de perfeccionamiento son causadas por Dios. Exacto. Son causadas por Dios. Dice, pero el que obedece su palabra en y luego trae una palabra de certeza, de seguridad, de firmeza. Dice, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues, dice, sabemos que estamos en él. Es muy importante ese verbo que está en voz pasiva, Ujú. como dice el hermano, es un tiempo pasado, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Es un verbo pasado. Ahora quiero, hermanos, que veamos una Biblia dinámica. Vamos a ver una Biblia dinámica que es la Biblia textual, no, la Biblia, perdón, la nueva traducción viviente. Esta nueva traducción viviente, hermanos, que se conoce como la NTV, no sé si ya se alcanza a ver, hermano, Sí, hermano. ¿sí? Ligeramente todavía el cuadrito de charlas bíblicas cubriendo un Ahorita lo, poquito, pero está bien. ahorita lo hago chiquitín, ¿no? Ahorita lo hago chiquitín, permíteme un segundo. Ahí Ahí está. está. Ahorita lo hago grande otra vez, para nomás para leerlo. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Obsérvese, hermanos, obsérvese que esta Biblia dinámica cambia totalmente el sentido del texto, porque entonces ya no vemos esta acción pasiva de parte de Dios, sino lo que estamos viendo es una acción propia del hombre. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios, estos que obedecen demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. Fíjense cómo cambia totalmente el sentido del texto, ¿no? Es decir, de tener en la Biblia textual 4 una acción pasiva de parte de Dios hacia el hombre que le da seguridad, que le da certeza, que le da esperanza de saber que verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, a decir que los que obedecen la palabra de Dios, verdaderamente, estos demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es, dice, y así es como sabemos que vivimos en él. Si se fijan en esta nueva versión, en esta nueva traducción viviente, ni siquiera viene la palabra perfección. Por eso yo le preguntaba al hermano que cuál era la palabra,
La palabra es, ahorita les digo, la palabra perfeccionado es teteliote, te- teteliote, ¿verdad, hermano? Este teliote. Y la forma que se encuentra en el diccionario es la forma del nominativo presente teleo, que Ujú. significa completar o perfeccionar. Aquí vemos cómo se duplica tete, aunque no sepa griego, nadie lo puede ver ahí. Teteliote, que quiere decir ha sido. En voz Ha pasiva, sido, ha sido perfeccionado. ha sido perfeccionado. Es decir, sí, es Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta nueva traducción, pues cambia totalmente el sentido del texto. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran, ellos son los que demuestran verdaderamente cuánto lo aman y ni siquiera está presente la palabra se ha perfeccionado, ¿no? Bien, la siguiente versión que voy a presentarles, hermanos, es una versión muy, muy textual de Guillermo Huneman. No sé si ya se alcance a ver. ¿Sí ve, hermano? Sí, muy bien, Ya se ve. perfectamente. De Ahí Guillermo está, Huneman. perfecto. Esta versión es muy, muy textual, la que Guillermo Huneman utiliza. Y esta es de principios del siglo pasado. Guillermo Huneman tiene una traducción muy textual de la Septuaginta que se encuentra distribuida gratuitamente en la red. Ustedes buscan Guillermo Huneman, ponen ahí Septuaginta y pueden descargar la Septuaginta, pero no solamente Guillermo Huneman tiene la Septuaginta, sino tiene el Nuevo Testamento. Huneman es muy, muy textual y dice, pero el que guardare su palabra, verdaderamente en la caridad de Dios consumada está. En esto conocemos que en Él estamos. Él utiliza la palabra caridad para se ha perfeccionado o la caridad de Dios está consumada, está hecha. Y esta es la expresión que utiliza Guillermo Huneman. Obviamente es una Biblia muy, muy textual y utiliza él algunas referencias. Quiero yo pensar que para que cuando Guillermo Huneman en 1908, creo, 1902, que hizo su traducción, también había muchas limitantes con respecto al tipo de traducciones o de palabras que se utiliza, no hacia el día de hoy. Al día de hoy ya hay una impresionante cantidad de diccionarios y de gramáticas y de lexicones, este, que bueno, son recursos que se tienen al día de hoy. La siguiente versión que voy a checar, hermanos, es la nueva versión internacional y dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Nuevamente, esta nueva versión internacional, que es una Biblia dinámica, al igual que la nueva traducción viviente, no usan el verbo perfeccionar. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y bueno, yo lo más cuestionable que yo veo en estas traducciones es que utilizan palabras que ni siquiera están ahí, hermano. O sea, utilizan palabras que ni siquiera están en el texto, como manifestar en este caso, como
estar unidos a Él, o sea, en la otra utiliza vivimos en Él. Es decir, sí tienen un acercamiento muy distinto que yo creo que hay que tener cuidado, pero quiero decirles, hermanos, que no solamente esto está en este texto, ¿no? Están plagadas de diferencias con respecto al texto que se expresa. Vean ustedes lo que dice, hermanos, vean ustedes lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera 60, hermanos, dice lo siguiente. La Reina Valera 60 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si bien la Reina Valera tiene sus, creo que diferencias en el sentido de, de que en el tiempo que se tradujo, creo yo que no había los suficientes recursos, hermanos. Sin embargo, todos crecimos con ella y encontramos textos como este, ¿no? Que si ustedes lo ven, solamente utiliza, pero el que obedece su palabra, y acá dice, pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, que es el mismo sentido del de arriba. Por esto sabemos que estamos en Él. Y solamente para tratar de terminar, hermanos, eh, tratar de terminar con respecto al comentario que estoy haciendo con ustedes, quiero presentarles el texto, de dos textos que están aquí, que a veces se alcanzan a ver, dos textos que tenemos aquí, que es el texto bizantino y el texto de Nestle Alan 27. Son idénticos, solamente la diferencia consiste en que el texto bizantino es por ahí del siglo 8 al 12, ¿no, hermano? Si no más recuerdo. Sí, hermano, los documentos que lo forman, los documentos antiguos, Ujú. son de esos siglos. Y no el 8, el 10. Del Ujú. 10 al 14. Entonces, es un texto que se formó, que está formado, le llaman texto mayoritario, el texto bizantino, y abajo traté de poner el texto de Nestle Alan, solamente que ese no tiene acentos, pero ahorita el que yo tengo no tiene acentos. Eh, claro que tiene acentos, ¿no? La diferencia está básicamente en una coma y en un punto. El texto de Nestle Alan, este es el 27 y ya está ahorita la 28, es un texto ampliamente revisado, o sea, es un texto que constantemente están revisando sus aparatos críticos, constantemente están revisando los textos originales y es un texto que hace referencia a los documentos más antiguos, a los papiros que se han encontrado con una antigüedad importante. Encontramos comentarios que hacen referencia, por ejemplo, a la Biblia, las Biblias completas que al parecer fueron de Constantino, ¿sí? Que tienen que ver son Biblias completas en griego, en enunciales y hacen referencia a esos textos, como es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, y a muchos estos. Es un texto ampliamente revisado. Solamente que yo quería hacer notar que vieran ustedes la diferencia que existe en el texto bizantino con el Nestle Aland, donde después de la palabra logon, perdón, logon, pensé que era una Y, ¿no? Logon viene una coma, que logon significa en este caso la palabra, el que obedece la palabra, y después de la palabra perfeccionar, que viene aquí como teteliote, viene un punto. Estas cosas, estos dos signos de puntuación, no vienen en los textos originales, regularmente vienen sin ningún tipo de puntuación, como lo presenta la Nestle Aland. Y yo creo que
hace justicia que yo les diga cómo está, porque nosotros encontramos en el texto, principalmente en todos estos, que hay una coma, que esa coma de alguna manera define la interpretación del texto. Pero bueno, hermanos, esto es lo que yo quería comentarles. Se los comento porque es muy importante que ustedes vean cuáles son las características de las traducciones dinámicas, que hay ocasiones en que realmente se sueltan el pelo totalmente no sé si recuerdas, hermano, cuál es la palabra que utilizan por ejemplo, la Biblia de Dios habla hoy, que es una Biblia también de carácter dinámico, que utiliza para justificación, ¿te acuerdas? ¿Tu micrófono? ¿Cómo no, hermano? Muchas gracias por recordármelo. Mi hermano Magaldi me dice que debo desconectarlo cuando hablas tú para que no se vicie. Luego se me olvida, Sí, pero bueno. Sí, hermano, fíjate que hay varias diferentes, por ejemplo, dice varias diferentes traducciones del verbo que en nuestra Biblia textual cuarta se traduce como declarar, habiendo sido declarados justos. Unos dicen, habiendo sido perdonados, habiendo sido recibidos, habiendo sido, ¿cómo se dice cuando una persona que tiene que, por ejemplo, se rompió una, rehabilitados, habiendo sido rehabilitado. rehabilitados, o sea, imposible que un lector de esas Biblias pueda llegar a entender que somos declarados justos por Dios como juez debido al hecho de que Cristo judicialmente ha pagado nuestros pecados. Dime tú si rehabilitados No, puede imposible. transmitir esta idea, que es crucial, crucial para entender el Nuevo Testamento y la doctrina de la salvación. Sí, evidentemente no. Ahora, alguien podría decir y decir, bueno, ¿y cómo saben ustedes? Evidentemente que el texto de la BTX4, por poner un ejemplo, es el correcto y no el de la nueva traducción viviente. Alguien puede decir, a lo mejor el texto correcto es el de la nueva traducción viviente. Y yo creo que el contexto es muy importante, queridos hermanos. El contexto que manda principalmente. Entonces, cuando leemos el contexto, por ejemplo, que leamos el contexto de Juan, pues entonces habría que leer los previos versículos y los posteriores para poder tener una idea clara. Si este contexto previo inmediato anterior y el contexto previo inmediato posterior no nos dan respuesta, entonces habría que leer el contexto previo al capítulo, es decir, el capítulo 1 o al capítulo 2, del capítulo 2, el capítulo 3. Y si esto no nos diera, entonces a lo mejor sería bueno que nuestro contexto sería toda la carta de Juan. Y si aún así tenemos dificultades para poder identificar, pues a lo mejor habría que leer pues todas las tres epístolas, el Evangelio y a lo mejor hasta Apocalipsis para poder entender el contexto de que evidentemente Juan está hablando de este asunto así como lo percibimos. Una acción pasiva de parte de Dios hacia nosotros que tiene que ver con la certeza de que se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Entonces, si nosotros vamos, que ya lo veremos en su momento, si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 4, de ahí mismo, de esta epístola de Juan, versículo 12, y voy a leer desde el 11 para que ustedes vean, hermanos, el contexto inmediato nada más de un versículo, dice el apóstol Juan, amados, si así nos amó Dios,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dice el versículo 12. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Utiliza nuevamente el ha sido perfeccionado como una acción pasiva de parte del Señor en nosotros, no que nosotros demostremos, en el sentido de que la acción corresponde a que, pues fuimos nosotros los que podemos decir que Dios está en ese contexto de perfección, que ni siquiera la palabra perfección existe. En este caso, hermano, utiliza la misma expresión y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Yo supongo que es la misma construcción del versículo 2:5, ¿no, querido hermano? Sí, hermano, en algunas palabras es la misma y el pensamiento es el mismo, idéntico. Ujú. Sigo leyendo. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 17 dice lo siguiente: en esto, nuevamente, ha sido perfeccionado el amor entre nosotros. Nuevamente utiliza esa expresión de apoyo que viene en el 2:5, que viene en el 2:12, en el 4:12, perdón, y que viene en el 4:17. Este es el contexto, hermanos. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos, y fíjense bien lo que yo les decía, ¿no? Esa palabra de verdaderamente apuntaba a lo que yo decía, esto nos da seguridad, nos da confianza, nos da certeza, nos da certidumbre. Y dice, en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Que como Él es, así somos también, así somos nosotros en el mundo. Y vean lo que dice el versículo 18. Dice, en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, utiliza expresiones muy, muy, muy paralelas unas con respecto a otras. Y bueno, esta es la reflexión, queridos hermanos, que quería yo hacer con respecto al versículo 5 del capítulo 2 y estas diferencias que hay, y que sean ustedes este, avisados y avispados de lo que representan las traducciones dinámicas con respecto a la escritura. Hermano José Antonio Septién, ¿algo que quisieras comentar? Que ya casi me chuté la hora, hermano. Hermano, yo hice lo mismo la vez pasada. Mira, yo creo que esta comparación que has hecho entre versiones eh, dinámicas, como la nueva traducción viviente, como la nueva versión internacional y como otras 10, porque estamos siendo invadidos por traducciones dinámicas. Frente a una traducción que podemos llamar la traducción formal,
es decir, una traducción que va palabra por palabra, pues ya ves que es muy grande. Hermanos y hermanas, las traducciones dinámicas, eso de dinámica quiero explicar en qué consiste. Normalmente las traducciones se basan en el sentido de cada palabra, es decir, el valor lexicográfico o el significado que la palabra tiene en los diccionarios y en las características gramaticales de cada una de las palabras. Hay verbos, hay sustantivos, por ejemplo, los verbos tienen voz, puede ser activa o pasiva o voz media, pueden tener modo, puede ser subjuntivo, puede ser eh, optativo, puede ser, en fin, hay varios modos. El modo indicativo, que es muy común. También los verbos tienen aspecto, que es una característica que está siendo hoy descubierta hace muy poco tiempo, puesta en el terreno de la discusión académica y que, bueno, pues plantea lo que se llama en el aspecto cómo se presenta la acción. Si las acciones son, por ejemplo, que se realizan de una vez por todas, una acción puntual que se hace una sola vez, o son acciones que se repiten, eh, como si una persona, por ejemplo, se parara estuviera en un desfile. Depende de dónde nos paremos nosotros, vemos la acción de diferentes maneras. Por ejemplo, si nosotros nos subimos a un helicóptero y vemos desde arriba el desarrollo del desfile, sus diferentes contingentes, pues vamos a tener una visión inmediata, puntual, se dice, o sea, de golpe, de la acción. No vamos a saber otra cosa más que esto. Si nosotros nos paramos en tierra, bajamos, vamos, de este avión o de este helicóptero y nos situamos en una de las esquinas de la calle y vamos viendo pasar los contingentes, tenemos nosotros de esa acción del desfile un punto de vista diferente. Si nosotros, por ejemplo, nos situamos en la parte de atrás, después del último contingente, pues vamos a ver la acción como ya pasada. Simplemente, no Ujú. sé, si estamos trabajando para el gobierno, pues entonces nos dedicaremos a barrer y a levantar la basura del desfile y la acción se verá diferente. Bueno, los verbos tienen aspecto, pues tienen voz, tienen modo, tienen tiempo, puede ser presente, puede ser futura, puede ser, como en este caso, Pasado. perfecta, pasada, que corresponde al pasado, puede ser imperfecta, que también corresponde al pasado. ¿Qué es un verbo en imperfecto? Pues una acción que se venía realizando en el pasado, pero que terminó. Por ejemplo, yo corría. O sea, el corría nos Ujú. da la idea de un tiempo que se transcurre, un tiempo que transcurre donde una acción, la de correr, se repite hasta que termina. Ujú. Diferente a yo corrí. Entonces vemos la acción como hecha, realizada de un golpe. No nos interesa cómo está la estructura interna de la acción, simplemente se menciona como ya ocurrida. Bueno, esto de manera muy general. La cuestión de la traducción consiste en verter con fidelidad todos estos detalles, por ejemplo, del verbo, los detalles de los adjetivos, de los sustantivos, de los adverbios, eh, de tal manera que la traducción se basa en el valor que tienen las palabras, en el orden en que están colocadas en el texto griego, es decir, su sintaxis, y de ahí se desprende la traducción. O sea, se utiliza palabra por palabra para ello. Pero si nosotros en vez de utilizar palabra por palabra, utilizamos, perdón, idea por idea, que es lo que pretenden las traducciones dinámicas, entonces la situación cambia por completo. En primer lugar, porque ¿cómo sabemos que el traductor captó la idea correctamente? Ujú. Muchas veces tiene que añadir palabras o quitárselas para que la idea
sea pasada con claridad. Pero resulta que si nosotros comparamos varias versiones dinámicas, como por ejemplo hizo nuestro hermano, con la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, y olvídense de Dios llega al hombre, y de la nueva Biblia española, y la Biblia de nuestro pueblo, y otras, la nueva Biblia de Jerusalén, y otras que son dinámicas, nos daremos cuenta que cada una de ellas dice las cosas de manera diferente, y a veces, en la mayoría de los casos, no hay una armonía interna. No hay puntos en común porque cada traductor puede captar la idea del versículo muy a su manera y entonces verter no una traducción, sino un comentario de la persona que dice que está traduciendo. O sea, resulta que las traducciones se convierten en comentarios. Y nosotros no queremos que se nos comente la palabra, sino que se nos transmita la palabra. No que se nos diga lo que Dios pudo haber dicho, sino lo que en realidad dijo. Y bueno, nos encontramos nosotros con este programa y nuestro hermano Armando hace bien en prevenirnos a todos de estar muy avispados, como acaba de decir él, para no irnos con la finta de una sola traducción. Quienes no tenemos todavía la fortuna de conocer griego, bueno, lo que podemos hacer es comparar 2 o 3 buenas versiones bíblicas. Por ejemplo, la versión de Hünemann, que es sumamente literal, pero es muy confiable, a pesar de sus arcaísmos, es decir, a pesar de un español ya viejo, ya en desuso en algunas cosas, pero que sigue siendo de gran utilidad. La Biblia clásica, por ejemplo, de Jerusalén, la Biblia de Cantera Iglesias, como ediciones católicas, que son muy interesantes y muy buenas. Por supuesto, desde el campo evangélico está la Reina Valera en cualquiera de sus ediciones, la de 1516, la de 1689, la de 1909, 1960, todas estas son versiones muy formales y bien hechas, confiables. Por supuesto, la Biblia textual, eh, la versión moderna, que por cierto creo que ya no se, ¿verdad, hermano? Creo que ya no se imprime, Ujú. hecha por un hermano Pratt, que fue en algún tiempo promocionada por la Sociedad Bíblica Unida, pero que creo que ya no. Y hay otras muy buenas que podemos recomendar. Hay que compararlas. Quienes todavía no tenemos esta ventaja que nos ofrece el poder llegar a las lenguas originales, sí podemos compararlas. Y sí estamos nosotros para, con muchísimo gusto, ofrecer un consejo, una aclaración cuando sea pertinente. Cuenten ustedes con nosotros, hermanos y hermanas, con respecto a esto. No con respecto a preguntas teológicas, ¿verdad? Sino, digamos, en este caso queremos referirnos, ¿verdad, hermano?, estrictamente a lo que Sí, en realidad dicen los textos. Bueno, sí, y la idea, y obviamente la idea y la intención de todas estas charlas bíblicas es, pues, presentar nuestro punto de vista que compartimos con ustedes, hermanos, y que creemos puedan ayudar a la mejor comprensión de la escritura con respecto a muchos temas, ¿no? No es este el único. Yo he visto una diferencia enorme entre una y otra y digo yo, híjole, qué complicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablar de rehabilitar comparado con decir que hemos sido declarados justos, pues es complicado. Yo creo que no la entendería nadie, hermano. claro. Ahora, el caso que tú tomaste de Primera de Juan 2:5, la expresión esa del amor de Dios. ¿A qué se refiere, pues, el texto? ¿Está hablando del amor de Dios, del amor que una persona tiene hacia Dios, que parece ser que esto es lo que reflejan las versiones dinámicas que tú Exacto. presentaste, ¿verdad? Es decir, eh, como dice el 2:5, dice, cualquiera que guarda su palabra,
verdaderamente el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es el amor a Dios, el amor del hombre, inclusive el amor del redimido a Dios, o es el amor de Dios hacia la persona, el amor de Dios hacia el redimido. Si nosotros lo tomamos así, como el amor de Dios a los redimidos, entonces podemos nosotros tranquilamente traducir lo que tal parece que estaba ausente en las traducciones dinámicas, ¿verdad, hermano? Cuando dice Claro. se ha perfeccionado, que tiene que presentarnos de una manera diferente. No sé si tuvieras tú la bondad, hermano, de poner una vez más tu, Sí. tu tabla. Ujú. Permíteme un segundo. Permíteme un segundito y la pongo ahorita rápido. Aquí está. Hay muchas más cosas interesantes que decir de las traducciones dinámicas. Por ejemplo, todo lo que la idea de los que hacen versiones dinámicas, según esto, ayudar al lector a que entienda las escrituras. Porque dicen en el Ujú. lenguaje, por ejemplo, de la Reina Valera o incluso de la misma Biblia textual, cuarta edición, no van a entender, dicen. Entonces están partiendo de una idea que en principio puede parecer muy noble, hacer que las escrituras las entienda todo el mundo, el más simple. Pero por otro lado, resulta que para realizar tal cosa, o sea, se parte de una idea de que el pueblo al que están dirigiendo es algo así como o son bebés o son niños de primaria o de plano son retrasados mentales, que tenga que decirnos, que tenga que hacernos el favor, totalmente entre comillas, el favor de ayudarnos a entender. Ahora sí, como decimos aquí en México, no me ayudes, compadre. Mejor, mejor dame la palabra como está. Mira, por lo general la gente busca y le gusta no lo facilote, porque muchas veces digamos, los matices que, por ejemplo, tiene la voz pasiva, que generalmente las versiones dinámicas se la quitan, o que tratan de explicarnos las metáforas con palabras, No, vamos, eh, de tal manera que nos quedamos sin metáfora y nos quedamos sin, por ejemplo, cuando dicen nuestro Señor, ascuas de fuego colocará sobre la cabeza. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir? La persona ujú. no va a quedar en paz bajo ninguna circunstancia por lo que te hizo o por lo que te dijo. Si nosotros comparáramos este versículo en 5 o 6 versiones dinámicas, lástima que esta vez no tuvimos la oportunidad de preparar esto, pero está verdaderamente de dar risa. ¿Cómo tratan de explicarnos este asunto? Por supuesto, quitan la idea de los carbones, quitan la idea de la... y se van, dice, es para que se les caiga la cara de vergüenza. Es como traducen poner este, ascuas de fuego sobre la cabeza, ellos traducen, y así se les caerá la cara de vergüenza. O sea, y luego si comparamos, y esto es cierto lo que les estoy diciendo, si comparamos otras 3 4 bueno, dice uno verdaderamente de cuál fumaron para llegar a estas conclusiones tan locas y tan disparatadas. Y entonces, que es que nos hacen el favor de explicarnos las metáforas, pero las destruyen. Y en su lugar, esa belleza de la metáfora, ese aspecto misterioso, maravilloso de la metáfora, que además Dios se encanta en revelárnosla cuando se lo pedimos, porque Él es el autor de la palabra, hermano, se vuelve un mensaje totalmente flat, totalmente plano,
Cuando quitan las voces pasivas y las convierten en voces activas, que es que porque no van a entender las voces pasivas, bueno, pues resulta que el mensaje se vuelve hasta soso y aburrido, tan plano que dan ganas de echarse a dormir. Si nosotros dejamos la palabra como está, nos damos cuenta que la palabra tiene una belleza, tiene una fuerza interna, tiene un aspecto de misterio y de verdad revelada, que además espiritualmente cae perfectamente bien, aunque de momento no entendamos exactamente todas las cosas, pero resulta que estamos unos a otros, estamos juntos. Tenemos en primer lugar al Señor, que es el revelador de la palabra. Imagínense ustedes, si hay alguna cosa que Dios se goza en contestar y disfruta Dios en contestar, es cuando le pedimos a Él que nos enseñe su palabra. Señor, yo no entiendo esto que tú estás diciendo aquí, ayúdame. Muchas veces pasa que lo que, por ejemplo, no sé, por decir, en Primera de Juan 2, 3 no entendemos, cuando llegamos al capítulo 4, versículo 11, ahí está y ya lo entendimos. Como nuestro hermano Armando dijo, fíjese en el capítulo 4, versículo 2 y versículo 17, explica de maravilla el capítulo 2, versículo 5. De tal manera que no cabe duda. Entonces, la palabra se explica por sí misma. Tenemos un poco de paciencia, seguimos leyendo, seguimos sumergidos en el texto y entonces el Señor nos va descubriendo una clave, nos va descubriendo otra y nos damos cuenta cómo la escritura se interpreta por sí misma de una manera maravillosa. Y esta es una linda experiencia que nadie de nosotros debemos perdernos. Pero volviendo aquí al punto de Primera de Juan 2:5, nuestro hermano citaba la nueva versión o la versión esta, Producción versión viviente. viviente, no sé dónde quedó aquí. Ah, sí, ya la vi, Es la segunda. ya la vi, es la segunda. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, ¿verdad? Cambia totalmente el Por supuesto, sentido. porque aquí la idea no es qué grande puede llegar a ser el amor del creyente, sino qué grande es el amor de Dios por él, que ha provisto la redención y ha provisto la propiciación y ha provisto el hecho de que Mm. podemos confesar a Dios el pecado y entonces Dios se acerca a nosotros que somos miserables pecadores para consolarnos y levantarnos y decir, no te preocupes, yo te amo, yo estoy contigo todos los días. Conmigo lo tienes absolutamente todo, ¿verdad? En lugar de tratar a trocha y mocha como si fuéramos saltimbanquis, exasperados, corriendo a todo lo que damos y sudando para demostrarle a Dios que lo amamos. Hermanos, hay otra escritura aquí en Juan que dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero, de que Ujú. nuestro amor al prójimo o a Dios es el resultado del amor de Dios, del agapi de Dios en nosotros. Entonces, todas estas versiones, hermano, generalmente van poniendo la carreta delante de los caballos. Y entonces los cristianos nos quedamos perplejos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, mucho más certera es en este sentido la nueva versión internacional, que es una versión dinámica cuando habla del amor, es el amor de Dios. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Además del Sí, hecho, pero sí, hermano, ignora el hecho de la perfección, ¿no? ¿dónde está la cuestión de la perfección aquí? O sea, se les Ujú. barren palabras, se les barren ideas ahora, por ejemplo, puede ser que este ser perfeccionado, la nueva versión internacional traduzca, se manifieste plenamente. Pudiera llegar a ser, pero es muchísimo más Pues sí. contundente y muchísimo más clara, la versión, podemos decir, formal, la versión no dinámica y además una buena comprensión, por ejemplo, de lo que tenemos aquí.
No sé si recuerdan que la vez pasada explicábamos de lo que es un genitivo. Por ejemplo, cuando dice aquí, un genitivo es, por ejemplo, algo que generalmente va con la preposición de. Por ejemplo, aquí el amor de Dios de es un genitivo. Ya cuando vemos de Dios y vemos sustantivos ahí, amor y Dios, tenemos nosotros un genitivo. La casa de Juan, por ejemplo. La Biblia de Ernestina, otro. La fe de Dios, ah, caray. La fe de Dios será un genitivo de posesión, porque los que acabo de mencionarlos son la casa de Juan, el perro de Pepe, son genitivos que indican posesión o pertenencia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la fe de Dios que nos ha sido dada, entendemos que no es un genitivo de posesión, sino es otro tipo de genitivo. Podemos llamarlo, es un genitivo de fuente. Es la fe de Dios porque es la fe que brota de Dios como un don de Dios hacia los hombres. Cuando decimos, por ejemplo, aquí el amor de Dios, se ha perfeccionado el amor de Dios, de Dios no significa tampoco un genitivo de posesión y quizás nosotros tenemos que verlo, los gramáticos se han pasado un buen rato clasificando estos genitivos y nos han dado muy interesantes definiciones de diferentes genitivos. Por ejemplo, nos han dicho que en la expresión el amor de Dios aquí, el genitivo que tenemos aquí no es un genitivo de posesión, sino es un genitivo que ellos llaman subjetivo. Es decir, cuando es un genitivo subjetivo, porque lo hay también objetivo, y ahorita explico uno y otro. Un genitivo subjetivo, es decir, se traduce como el amor de Dios que tiene hacia la persona, que es precisamente el caso que tenemos aquí. O sea, el genitivo que tenemos Claro, aquí es un subjetivo. Pero el genitivo objetivo diría el amor de la persona a Dios, que es lo que los otros proponen. Yo creo que claro. en nuestra opinión, ¿verdad, hermano? Lo que tenemos aquí es un genitivo subjetivo y debe traducirse el amor de Dios por De nosotros, Dios. ¿verdad? Es muy Ujú. interesante que, por ejemplo, el amor, bueno, ya no me quiero meter en más honduras, quería citar la Septuaginta, pero yo creo que basta con esto que hemos dicho aquí para que nos demos cuenta de, de que a veces a los traductores les hace falta conocer más su Biblia, la verdad. Entender más los contextos, entender, por ejemplo, esta, este río maravilloso de la salvación, donde Dios es el alfa y la omega, el alfa y la omega de la salvación, el principio y el fin, el autor y el perfeccionador de la fe. El que comienza la obra en vosotros, Él la terminará. O sea, es Dios totalmente el que está al mando, está al pendiente de nuestra santificación desde el comienzo de nuestra salvación en todos los aspectos, desde antes de la fundación del mundo, lo hemos dicho aquí muchas veces, hasta la consumación, hasta el esjatón, hasta el final de, de los tiempos y de las cosas. Dios es el centro, Dios es la razón de ser, la fuente. Hermanos, estamos, como decía Pablo, completos en Él, en toda la extensión de la palabra. Que amamos nosotros, sí, sí amamos, y amamos porque Él nos amó primero. Y tenemos que amarnos unos a otros, claro, pero con ese amor que no es el amor, digamos, el amor eh, que producen los hombres, no es el amor que surge de la buena voluntad Fileo, humana, el amor fileo. no es el amor fileo, es el amor agapi, el Agape. amor de Dios. El Ujú. amor que todo lo cree, que todo lo perdona, el amor como lo define Pablo en Primera de Corintios capítulo 13. Ese es el amor al que se está refiriendo aquí Juan, cuando habla del amor de Dios. Es una capacidad que tiene en este caso esta nueva criatura que tiene como naturaleza la naturaleza de Cristo.
De eso estamos hablando aquí. claro. Y bueno, hermano, no sé, ya me excedí. ¿No? Yo creo que ya es hora de que demos por concluida nuestra charla bíblica del día de hoy, querido hermano. Nos Sí, hemos pasado unos minutitos, pero bueno, pues ya estamos aquí listos para dar por concluidos y leer, vamos a ver si hay preguntas, saludos, aportaciones, sugerencias, críticas. Aquí ya estamos listos. de todo se vale aquí, ¿verdad? De todos. Entonces, con esto damos por concluida nuestra charla y pasemos a saludar a nuestros queridos hermanos, ¿no? Nuestra hermana Marlene Rodríguez nos saluda, dice que es una bendición estar aquí. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón nos manda un abrazo rompecostillas y dice que le mandemos al hermano Jesús Lozada la lámina para que la pueda subir a la página. Yo se la mando. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín nos saluda del Estado de México, un fuerte abrazo. Nuestra querida hermana María Beatriz Scampini dice que nos saluda, que está muy contenta, que está presente en un día más desde Pinamar, Argentina, retransmitiendo nuestra querida hermana. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro hermano José Espina saluda a todos los que están ahorita y los que no están y los que van a ver el programa. Un fuerte abrazo desde San Juan, Argentina. Dice que está en gracia y justificado, querido hermano, amén. Nuestra hermana Emma Castillo, muy buenas noches, dice, reciban un afectuoso saludo. Dice, toda mi gratitud por bendecirnos con estas enseñanzas que les gustan. Muchas gracias, hermana. Sean muy bendecidos para siempre. Gracias, hermana. No sé si quieres leer los últimos dos, hermano. ¿Cómo no, hermano? O tres. Nuestro hermano José Andrés Sánchez Amperio. Hola, mis hermanos presentes. Un saludo para usted, hermano José Andrés. Amén. Safnat Panea nos saluda y dice: amados hermanos, en Juan 2:3, la interlineal traduce ginosco como estamos conociendo y tereo Ujú. como estamos guardando, dando la idea de que estas acciones se encuentran en desarrollo. Pero, por otra parte, las traducciones bíblicas se refieren a estas acciones como hechos consumados. Amados, ¿cuál sería la traducción correcta del mensaje? Bueno, en primera de Juan 2:3, mi querido hermano, tenemos nosotros un verbo. Ahora verás dónde está. Y En, nos comen. en esto conocemos, es un tiempo presente, un tiempo presente. En ocasiones, hermano Panea, los verbos en presente en ocasiones pueden traducirse en forma de presente continuo, es decir, una acción que se desarrolla cotidianamente, ¿verdad? Entonces, en algunos interlineales, efectivamente, se presenta esto. En esto estamos conociendo o estamos sabiendo, ¿verdad? Que lo conocemos. Si los mandamientos de Él guardamos. Aquí tenemos un presente en forma de verbo ya subjuntivo, no en forma de verbo em, como lo tenemos aquí como un verbo en indicativo. Bueno, eh, es natural que nosotros tengamos aquí este verbo en forma de subjuntivo porque tenemos un condicional. El condicional, para quien sabe griego, es la palabra ean. Dice, si guardamos sus mandamientos. Es decir, a veces si decimos si estamos guardando, estamos perdiendo la idea del subjuntivo. Aunque la idea de alguna manera esté presente ahí. Por eso algunos interlineales traducen
traducen de manera como presente continuo. Ahora, si las traducciones bíblicas los presentan como hechos consumados, decimos que no es así porque no están en pretérito, no son hechos terminados. Los presentes, ya sean en subjuntivo o en indicativo o en cualquier otro modo, no son hechos consumados. Son hechos que ocurren, que están aquí, que pertenecen a la realidad, al presente. ¿Sí, hermano? Ujú. Entonces, esto sí es Sí. muy importante tenerlo presente. Entonces, Pareciera ser que su nosotros, interlineal, adelante. perdón. No, pareciera ser que su interlineal presenta el lema nada más, hermano. No presenta la conjugación. Ah, sí, habrá que preguntarle a nuestro Porque hermano. dice ginosco, mira, dice ginosco, dice tereo, y el texto dice ginoscomen, ¿sí? Exactamente, o sea, ginoso es la forma que está en el diccionario y Exacto. tireo también la forma que está en Es- el ujú. diccionario. Aquí tenemos la forma, cómo las desinencias nos muestran que este verbo no corresponde, ¿Cómo trabaja? ¿verdad? Exactamente. O sea, está conjugado el verbo aquí en tercera Ujú, persona de ujú. singular. Tercera persona de singular, no. Primera primera persona del plural, conocemos. Igualmente acá, es subjuntivo, pero primera persona del plural. Guardemos, que de hecho así dice, si nosotros traducimos literalmente, diría, si los mandamientos de él guardemos. Alguien dice, pero entonces, ¿cómo debemos traducirse? Porque si decimos guardemos, no tiene mucho sentido en el español. Entonces nosotros tenemos que, como dos idiomas no coinciden exactamente, hermano, no son iguales, entonces nosotros tenemos que hacer un ligero ajuste que no dañe el sentido. Es decir, es común en la sintaxis griega que los condicionales vayan seguidos por verbos en subjuntivo. Es inevitable eso. Pero en el español no ocurre así. O sea, no es lo mismo que decir si los mandamientos guardemos a decir si los mandamientos guardamos. En español pueden ir con formas verbales que van en indicativo. Ahora, esto nos permite traducir de una manera dinámica, ¿estamos guardando? Pues decíamos hace un momento, sí, aunque a veces se abusa mucho del presente continuo. Y cada vez que nos encontramos un presente continuo, generalmente nos vamos por una traducción de presente continuo. Es decir, corro, estoy corriendo. Como, estoy comiendo. ¿Sí? Creo, estoy creyendo. En ocasiones queda de maravilla, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con los contextos. En ocasiones simplemente lo ponemos como tiempo presente, como ocurre en la mayoría de las traducciones. Es decir, en esto conocemos, ¿verdad? Si los mandamientos de Él guardamos. Esta idea de conocemos y guardamos incluye una idea del presente. No es un hecho consumado. Es un hecho que corresponde a la realidad que está siendo efectuado. Espero que esto ayude un poquito más. No sé, hermano, mi querido hermano Armando, ¿qué dices tú? Bueno, Que te leemos el comentaba sí. que es un hecho continuo. Adelante, hermano, Adelante, hermano. Es que no adelante. te oí. No, te decía yo que es un hecho, es un verbo continuo, que no está consumado, que no ha terminado. Ujú. Que a veces conviene traducir como el presente simple, es Ujú. correcto. A veces como presente, eh, presente que, ¿cómo decimos, hermano? Presente Continuo. continuo es válido también, depende del contexto, y no conviene siempre traducir todo presente que nos encontremos en un presente continuo. En ocasiones sucede que en los participios
El participio es Ujú. otra de las palabras de la oración. Ahí, de una manera más importante, sobre todo cuando están en el presente, a veces conviene traducirlos en presente. A veces utilizamos el gerundio. Estoy comiendo, Siendo. siendo. Depende. Ujú. Bueno, nuestra Muy hermana Emma bien. Castillo. Sí, hermano. No, Alexander Porras sigue. No he leído a mi hermana Emma. Por eso quizás en Primera de Juan 3:1 dice: "Mirad qué gran amor te ha dado", ha dado a nosotros el Padre, interlineal, dando la idea que esa acción de ha dado, pasivo, viene a ser una donación de parte de Él hacia sus hijos y que en ningún momento significa un intercambio, como comúnmente se dice: "Amor con amor se paga", o dando y dando. Aleluya. Con cuánta bondad de Dios hacia los suyos. Así es, hermana. Ujú. Bueno, es muy interesante que la Biblia diga que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aquí no hay un intercambio, aquí hay una donación, ¿verdad? Una donación de Dios que provoca nuestro amor, Ujú. el amor de la nueva criatura, habrá que decir. Ujú. Luego, Ernesto, nuestro hermano Ernesto Ag, nos han deleitado, hermanos. Gracias, bendiciones. Un placer, hermano, y una bendición estar con ustedes. También nos saluda Alexander Porras desde Costa Rica. Un saludo, querido hermano. Y el hermano Sabnap Panea también hace una aportación y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Muy bien. Creo que son todas las saludos, hermano, y todas las comentarios, aportaciones de los queridos hermanos. Y rápidamente también saludamos a todos los que nos han mandado un emoji, a Marlene Rodríguez, Bauduco Mariels, Omar González, Jorge Víctor, Jorge Víctor, Anca, David Bauduco, María Beatriz Scampini, José Espina, Safna Panea, Emma Castillo y Paco Jiménez Brusón. Nos mandaron un emoji. Saludamos a todos, hermanos. Si no hay Muchas más gracias, hermanos. comentarios, muchas gracias. Damos por terminada la charla bíblica de este miércoles 8 de mayo del 2024. Les mandamos un muy fuerte saludo a todos ustedes, queridos hermanos, y les deseamos que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Hasta luego, hermanos.